Bueno, ahora ya estamos grabando. Bien, como les decía, tenemos que hablar en la unidad 8, que corresponde a reproducción de peces, y teniendo en cuenta que los peces son el grupo de mamíferos, de vertebrados, no mamíferos, de vertebrados más grande, digamos. eh, Hay alrededor de 25.000 especies. Es, es evidente que las características reproductivas, donde podemos hablar del comportamiento reproductivo, va a ser muy variable. Entonces acá vamos a ver algunos aspectos más generales donde podemos hacer una clasificación. Por ejemplo, como ven en esta imagen que les estoy presentando ahora, podemos dividir a los peces de acuerdo a las cantidades de veces que se reproducen, ¿sí?, en la vida. Ahí tenemos dos grandes grupos. El grupo de los semélparos o que llevan a cabo la semelparidad, que son los peces que se reproducen una sola vez en la vida. Es el caso típico de los salmones que siempre se ven en los documentales, que se crían en el mar, pero que hacen una migración reproductiva a través de los ríos hacia el lugar donde se produjo el desove, donde ellos nacieron. Entonces esos animales se reproducen una sola vez en la vida y luego de la reproducción terminan muriendo. Y el otro grande grupo lo conforman los heteróparos, o los que tienen la heteroparidad, que son los que se van a reproducir más de una vez en todo su ciclo de vida. Después, con respecto al género, también podemos tener distintas características, donde tenemos, por ejemplo, los gonoscorísticos, que son sexos separados, es decir, hay un macho y hay una hembra en individuos separados. Pero también es muy común ver el hermafroditismo en peces, donde pueden ser simultáneos, es decir, al mismo tiempo tener los dos sexos, o ser protándrico, es decir, una primera fase de su vida es macho y después se vuelve hembra, o al revés, protogénico, donde comienza como hembra y luego termina o cambia al sexo femenino. Estos tipos de hermafroditismo se dan, por ejemplo, en algunas anguilas que viven en situaciones extremas, donde muchas veces quedan con poca agua, hay ambientes muy extremos y necesitan de distintas estrategias para la reproducción. Después, de acuerdo al modo de fertilización, también hay fertilización externa, que es lo que nosotros vamos a ver mayormente en los peces de nuestra zona. También hay reproducción interna, pero por lo general la mayor modalidad de fertilización es la externa, es decir, que la hembra desova los óvulos al medio acuático y el macho los fertiliza externamente. De acuerdo a la cópula, tenemos, por ejemplo, si hay promiscuidad, es decir, muchos machos y muchas hembras al mismo tiempo. Si hay poligamia, ahí tenemos poliginia, ¿sí?, o poliandria, es decir, o un macho con muchas hembras o una hembra con muchos machos. Y también tenemos el caso de parejas, digamos, de peces que son monógamos, es decir, que toda la vida forman una sola pareja. Respecto a las características sexuales secundarias, muchas veces en los peces, sobre todo en los de nuestra zona, es difícil encontrar que haya dimorfismo sexual. Por lo general es difícil visualmente y morfológicamente determinar si uno es un pez hembra o es macho. Por eso se dice que hay mucho monomorfismo, y si hay dimorfismo sexual en algunas especies, puede ser ese dimorfismo sexual permanente, es decir, durante toda la vida, o temporal, que es decir, que ese dimorfismo se acentúa durante la época reproductiva. De acuerdo a si hay lugar o no para el desove, o la fresa, como dice acá, puede estar definido o no. En el caso de las especies reofílicas, es decir, las especies migradoras como la que tenemos en el Paraná, por lo general no tienen un lugar definido de desove, sino que solamente van migrando aguas arriba hasta que las condiciones tanto fisiológicas como ambientales son las propicias para que se lleve a cabo el desove.
Y si hay un lugar definido, muchas veces ese lugar está definido por la construcción de un nido. Que eso se ve, por ejemplo, en las tilapias que tienen, que están cultivadas en estanque de tierra. Por ejemplo, el macho hace un nido y trata de que la hembra, conquistar a una hembra para que desove en su nido. Y en el caso de los peces de nuestra región, hay varios peces conocidos, como la tararira que hace nidos, los cascarudos. Son especies que por ahí no tienen tanto interés comercial como pescado para carne, pero sí por ahí como pez para carnada en la pesca deportiva, y son especies que hacen nido. Otra característica del comportamiento reproductivo también lo da la existencia o no de cuidado parental, donde vamos a tener peces sin cuidado parental. En ese caso, por lo general se da en especies como las migradoras que tenemos en el río Paraná, y una característica es que esas especies, como no tienen cuidado parental, tienen que generar una gran cantidad de óvulos o de huevos para, con su puesta, garantizar un mínimo de supervivencia después de la reproducción. Y si hay cuidado parental, puede haber cuidado que lo haga el macho, cuidado que haga la hembra, o que lo hagan ambos, que sería el cuidado biparental. Eso se da muchas en los cíclidos, sobre todo en la tilapia, que una vez que nacen las larvitas, muchas veces los padres lo cuidan metiendo a la larvita en la boca. Siguiendo con el tema del comportamiento reproductivo, vamos a tener, como les decía, a los peces reofílicos que generan migraciones, ¿sí?, para llegar a un lugar donde se va a producir el evento reproductivo, que es el desove. Algunos, como les decía, van a preparar el lugar para el desove, como hace el macho de la tilapia en los estanques excavados de tierra, o los que hacen nidos. Esos nidos los pueden hacer muchas veces con restos de materia orgánica como pastos y demás y espuma. En algunas especies va a haber defensa de ese nido, de ese lugar, y también se puede llevar a cabo una especie de cortejo previo a la cópula. Y como les decía anteriormente, puede haber cuidado parental, que puede ser la hembra, del macho o de ambos. Cuidado parental de los huevos y la progenie. Acá, para hablar un poquito de cómo afectan los factores ambientales al proceso reproductivo, tenemos que decir que hay un eje hipotálamo hipófiso gonadal, ¿sí? Entonces tenemos el cerebro, y donde el hipotálamo está en contacto con la hipófisis, y a través de distintos estímulos ambientales, ¿sí?, que los más importantes son el fotoperiodo, es decir, el aumento de la luz en el día, la temperatura del agua, después factores nutricionales que tienen que ser óptimos, calidad de agua óptima. Todos esos factores ambientales ejercen influencia sobre el eje hipotálamo hipófisis gonadal, sobre todo a nivel del cerebro, a su vez sobre la hipófisis, y esta va a liberar las gonadotrofinas, ¿sí?, que son las hormonas que van a estimular el desarrollo de las gónadas. En el caso de las hembras, esas gónadas, cuando están llegando a la etapa de maduración, van a través del estradiol que se produce en esas gónadas, enviar señales al hígado para que se movilicen los nutrientes que están en el hígado y se produzca el acúmulo de vitelo en los óvulos, ¿sí? A través de la vitelogenina se van a movilizar los nutrientes del hígado y se van a almacenar en los óvulos. Entonces se va a producir el fenómeno de oogénesis, el proceso de oogénesis, mediante el cual, a partir de la línea germinativa de los ovocitos, se va a completar el desarrollo y va a dar lugar a la célula que es de mayor tamaño, que es el óvulo.
Acá vemos las imágenes de microscopía electrónica de óvulo. Y en este caso lo que vemos es un orificio, o sea, vemos muchos poros pequeñitos, pero vemos un orificio más grande que es la micrópila o el micrópilo. Y esto es de suma importancia porque para que se pueda fecundar un óvulo de peces, si no existiera la micrópila, el espermatozoide no podría entrar al óvulo porque, como vamos a ver un poquito más adelante, el espermatozoide de peces carece de vesícula acrosómica. Entonces esto es de suma importancia. Otra cosa que es muy importante y que eso también determina los tiempos en los que se tiene que hacer la fertilización, que este micrópilo, una vez que el óvulo entra en contacto con el agua, después de un determinado tiempo que es relativamente corto, se cierra y si no ingresó un espermatozoide no se produce la fertilización. Entonces acá, por ejemplo, vemos una imagen de un ovario de un pez, un caraciforme, específicamente de una boga. Y fíjense que este ovario, que son dos sacos que están en dorsal del cuerpo, de la cavidad abdominal, cuando llega el desarrollo mayor, digamos, del ovario, ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal. Fíjense que acá lo que vemos son partes del intestino. Por lo general los peces en esta época, cuando están maduros así, dejan de alimentarse durante un tiempo. Y la relación de gonadosomática puede llegar al 25 al 30%. Es decir, que el ovario puede pesar, los dos ovarios, entre el 25 y el 30% del peso total del pez. Luego tenemos, por el lado de los machos, la espermatogénesis, que también es un proceso mediante el cual las células germinativas se van a convertir en espermatozoides. Obviamente que luego de una serie de cambios que ocurren en los testículos. Y una cosa a tener en cuenta, como les dije anteriormente, que los espermatozoides no poseen vesícula acrosómica. Otra característica es que los espermatozoides dentro del testículo del pez están inmóviles y se activan en el contacto con el agua. ¿Sí? Por eso vamos a ver por qué es tan importante el tema de en la reproducción artificial, el tema de secar a los peces. Tienen poco tiempo de actividad, ¿sí? Depende de la especie, puede ir de 30 a 40 segundos a 2 minutos. Luego de eso los espermatozoides pierden movilidad y ya pierden capacidad de fertilizar a los óvulos. Hay variantes morfológicas con respecto a los testículos. Por ejemplo, en la imagen de arriba vemos otra boga, en este caso un ejemplar macho, y vemos los dos testículos bien desarrollados en forma sacular. Y en este caso que vemos acá abajo es de un siluriforme, un pez de cuero. Y vemos que los testículos son dos sáculos también, pero con forma digitiforme, con todo como pequeñas proyecciones. Estos son los dos tipos testiculares que vamos a encontrar en los peces de la zona. Los testículos de los caraciformes y de los siluriformes. Acá vemos unas imágenes de ovocitos. En la imagen de arriba a la izquierda, que se ve el núcleo, se ve bastante transparente. Ese ovocito en este caso se ve de esa forma porque es una biopsia ovárica, se saca una muestra de una hembra para ver el estadio en el que está. Se le pone esa muestra en una placa de Petri con un líquido que se denomina líquido de Serra, que tiene distintos componentes como formol, ácido acético y alcohol. Hace que se transparenten los óvulos y nos permita ver el núcleo para ver la posición del núcleo. Entonces nosotros, haciendo un análisis de esto, y si vemos que el 30% o más de los núcleos están excéntricos o de posición excéntrica, quiere decir que nosotros podemos hacer la inducción hormonal a las hembras para que desoven. En este caso vemos unas imágenes de espermatozoides y acá un óvulo que está rodeado de espermatozoides, pero solo uno va a fertilizar a través de la micrópila. Cuando hablamos de características de los reproductores tenemos que ver qué es lo que nosotros buscamos
en nuestros reproductores qué es lo que queremos que se transmita a la descendencia. Entonces, queremos que tengan un rápido crecimiento, que las tasas de fecundidad y fertilidad sean elevadas, es decir, que la hembra produzca muchos óvulos y que esos óvulos se fertilicen la mayoría, sino el 100% que esté cerca de eso. También se busca muchas veces que sean resistentes a ciertas enfermedades que son comunes en los ambientes piscícolas. Esta conversión alimenticia va a estar de la mano con el crecimiento rápido, ¿sí? Que sean buenos conversores del alimento que le damos. Elegir siempre peces sanos y que no tengan malformaciones, por lo menos que se vean evidentes, porque imagínense si usamos reproductores que tengan alguna malformación y eso se transmite a la descendencia, no vamos a poder vender después al consumidor un pez que tenga alguna malformación que se vea. El consumidor no lo va a querer comprar. ¿Qué cuidados tenemos que tener con los reproductores? Primero los tenemos que seleccionar, tenemos que hacer una selección de acuerdo a las características que vimos anteriormente y como los reproductores están en el agua y muchas veces no los vemos y tampoco podemos por ahí saber si es una hembra o es un macho, muchas veces lo que se hace es se los marca con un chip intramuscular, entonces con eso nosotros cuando los sacamos del agua podemos ver a qué ejemplar corresponde y si ya lo usamos alguna vez para reproducción y si es macho o hembra y si ya lo usamos como anduvo en la reproducción pasada. Entonces podemos hacer un seguimiento con el performance que tenga ese reproductor. Otro cuidado especial es la alimentación, porque tenemos que darles nutrientes de fácil asimilación, de alto valor biológico, porque nosotros tenemos que hacer que lo que el animal, el reproductor come, lo transforme en un vitelo de alta calidad para que los huevos, los óvulos, sean viables. Entonces, no podemos darle solamente el mismo alimento que le damos a un pez que está en fase de engorde, porque no va a tener los nutrientes necesarios para un desarrollo correcto de las gónadas. La densidad de siembra también es muy importante. Tenemos que usar densidades mucho menores que la que por ahí usamos en engorde y se habla o se estima de entre 250 a 300 gramos por metro cuadrado, lo que se estimaría como una densidad óptima para reproductores. Después tenemos que tener en cuenta el bienestar general. De eso va a depender una buena alimentación, una buena densidad y por supuesto una buena calidad de agua en el estanque o los estanques donde tengamos los reproductores. Por supuesto que se aconseja muchas veces tener estanques propios para reproductores y que estos no sean muy grandes, que sean de 200 a 500 metros cuadrados de superficie y de última tener varios estanques reproductores. Entonces cuando nosotros vamos a pasar las redes para ver los reproductores y sacarlos, cuando es más pequeño el estanque es más fácil de manejar y tenemos la oportunidad de estresarlos menos. Es decir, porque si tenemos un estanque muy grande, muchas veces vamos a tener que pasar más de una vez la red para sacar los reproductores. Y todo eso genera estrés. Si nosotros tenemos un estanque relativamente pequeño y lo podemos manejar mejor, vamos a generar menos estrés en los reproductores, que justamente el estrés puede llegar a hacer que involucione la maduración gonadal. Bueno, acá en esta imagen estamos elaborando ya en la Facultad de Veterinaria de Corrientes alimentos artesanales justamente para alimentar a reproductores, que muchas veces no se consiguen en el mercado alimentos de calidad para reproductores y hay que hacerlos de manera artesanal. Entonces, como les decía, estanques relativamente pequeños, fíjense, estos estanques no tienen más de 7-8 metros de ancho, ¿sí? Entonces, con un pasaje de la red nosotros podemos capturar a los reproductores y una vez que lo capturamos, hacemos una inspección visual para ver que no estén enfermos, que estén en condiciones óptimas. Tenemos que buscar ese tipo de cosas en los reproductores y si estos reproductores ya están marcados con un chip, los vamos a leer con un lector para saber si ese reproductor es una hembra, es un macho, si ya lo utilizamos alguna vez y cómo fue esa reproducción
Todos estos procesos hay que hacerlo con la mayor velocidad posible, tratando de estresar lo menos posible a los reproductores. Entonces acá nosotros hacemos una selección viendo qué ejemplar es, y ahí vamos a sacar la cantidad de reproductores necesarios para nuestra reproducción. De acuerdo a qué tenemos pensado hacer, si queremos hacer solamente determinada cantidad de peces, vamos a ver la cantidad de hembras y machos que vamos a inducir a la reproducción. Respecto a la época de reproducción, hay factores ambientales que van a determinar eso, o sea, va a estar determinada por factores ambientales. Uno de los principales, sobre todo para los peces de nuestra zona, es la temperatura del agua, el fotoperiodo, como ya habíamos hablado anteriormente. También las precipitaciones generan estímulos para muchos peces para terminar con el proceso de maduración. También el nivel del curso de agua, o sea, el tema de las crecientes, es un factor ambiental muy importante, y ese es uno de los que nosotros no podemos generar en un ambiente piscícola, porque la temperatura del agua se aumenta naturalmente, el fotoperiodo aumenta, las precipitaciones también se generan, pero nosotros por ahí no podemos darle en un estanque niveles o aumentos en el nivel del agua. Entonces, eso es lo que hace que nuestros peces en estanque maduren, pero nunca tengan el estímulo final para que desoven. Entonces eso nos obliga a nosotros a hacer una reproducción artificial con una aplicación de hormonas. Después tenemos factores sociales que también generan incidencia en la reproducción, que son, por ejemplo, la presencia de machos listos, ¿sí?, que van a estar estimulando a las hembras, y la formación de cardúmenes. Todos estos factores sociales generan estímulos para que avancen los fenómenos de maduración gonadal. Respecto a la frecuencia en la que se reproducen los peces, vamos a tener distintos grupos. Vamos a tener peces que son desovadores totales, ¿sí? Y estos lo que hacen es el total de óvulos que están en el ovario, maduran todos y se reproducen una sola vez por cada ciclo reproductivo. Entonces se denominan que son desovadores totales. Entre estos tenemos, por ejemplo, a las especies migradoras que les comentaba antes, al pacú, al sábalo, al dorado, surubí, boga, salmón de río, y también las carpas, pero lo puse en rojo porque la carpa, si nosotros las inducimos hormonalmente, se puede comportar como desovador total, y si no, se puede comportar como desovador parcial. ¿Y qué es un desovador parcial? Pueden desovar más de una vez en un ciclo reproductivo porque los óvulos no maduran todo al mismo tiempo, sino que tienen varios lotes de óvulos que van madurando en distintos tiempos. Entonces pueden haber 2 o 3 desoves en un mismo ciclo. En ese caso tenemos como desovadores parciales al bagre, que es el Rambiakelm, que es un bagre de las lagunas o de los arroyos de la zona, a la tilapia, y las carpas. Bueno, acá ven imágenes de desovadores totales, ¿sí? Vemos pacú, dorado, 2 especies de surubí, salmón de río, sábalo, las bogas. Estos son los denominados desovadores totales. Y en este caso vemos imágenes de los desovadores parciales. Acá vemos un ejemplar, una hembra, fíjense el abdomen abultado, una hembra de bagre adulta, una carpa y bueno, tilapia. Los desovadores parciales. ¿Cómo puede ser el desove? Puede ser a través de un método natural. ¿Qué pasa con esto? Los peces no necesitan ser inducidos artificialmente. Eso pasa, por ejemplo, en la tilapia, que no necesita una inducción hormonal para que se produzca el desove. Entonces, desovan de método o de modo natural.
Nosotros solamente necesitamos, en este caso, tener a las hembras y a los machos en los números adecuados para la especie y dejar que se reproduzcan en el cuerpo de agua en el que están, sea un estanque, un tanque, una jaula donde los tengamos. Después tenemos otro método que es el seminatural, donde lo que vamos a hacer es los inducimos hormonalmente, pero los dejamos que desoven solo después. O sea, nosotros hacemos una aplicación de hormona para inducir al desove y luego los dejamos solos a las hembras y a los machos en el estanque o en el tanque donde los tenemos y dejamos que se produzca el desove naturalmente. Y el método seco o el artificial, donde aparte de inducir hormonalmente, luego nosotros a los reproductores, sobre todo a las hembras, tenemos que hacer el desove manualmente, que se denomina stripping, que es un masaje abdominal para liberar los óvulos de la hembra y hacer el desove y la fertilización en seco. Entonces, nosotros para poder hacer la reproducción artificial, tenemos que hacer una inducción por hipofisación, o sea, aplicar hormonas. Esta es la que más se usa, que se usa la glándula hipófisis, porque esa hipófisis va a tener niveles altos de hormona folículo estimulante, ¿sí? Que lo que va a hacer es regular el inicio y finalización de la vitulogénesis, tanto en hembras, y la espermatogénesis en macho, y también esa hormona va a tener niveles altos de luteinizante, que va a controlar la maduración final del ovocito para que se produzca la ovulación. Cuando hacemos una inducción por hipofisación, se usan dos dosis, ¿sí? Se usa una inicial y una desencadenante. La dosis que se utiliza son 5 miligramos de hipófisis por kilo de reproductor, y lo que hace es se aplica un 10% de la dosis al inicio, por eso 0,5 miligramos, y el resto, el 90%, se aplica en una segunda dosis. Por lo general estas dosis están separadas por 12 horas de diferencia, la primera, la inicial de la desencadenante, y alrededor de 12 horas posteriores a la segunda dosis se tendría que producir el desove de la hembra. Muchas veces lo que se hace es, la inicial se le pone solamente a las hembras, y cuando se aplica la desencadenante también se induce a los machos con la misma cantidad que se le pone a las hembras. Acá lo que hay que tener en cuenta siempre es saber cuántos kilos de reproductores tenemos para saber cuántos miligramos de hipófisis vamos a tener que procesar para hacer la inducción. Otras hormonas que se utilizan, aparte de la hipófisis, son las liberadoras de gonadotrofinas, que estas, la GnRH, va a actuar sobre hipófisis y va a estimular la producción de tanto de FSH como LH. Lo que se usa ahora son análogos sintéticos de esas porque tienen mayor duración en sangre. Por lo general se utiliza una sola aplicación y que dependiendo de la especie puede ir de 1 a 100 microgramos por kilo de reproductor. También se utiliza la gonadotrofina coriónica humana, que esta actúa directamente sobre gona y tiene una actividad semejante a la luteinizante que veíamos con la hipófisis. Y también con una sola aplicación de 100 a 4000 unidades internacionales por kilo de reproductor. Pero la que más se usa acá en la zona es la que se hace a través de la hipófisis, con hipofisación. Acá lo que vemos en esta imagen es cómo se pueden obtener esas glándulas hipófisis, que se pueden obtener de los mismos peces en cultivo, siempre y cuando los peces estén en un estadio reproductivo activo, es decir, estén en inicio de maduración o estén en maduración. No podemos sacar las hipófisis de peces juveniles o virginales porque no van a tener suficiente carga hormonal. Entonces hacemos, como ven acá, un corte por detrás de la cabeza, insensibilizamos al animal y después hacemos otro corte desde adelante hacia atrás, a nivel de la base del cerebro, y debajo del cerebro encontramos las glándulas hipófisis, como vemos acá en la imagen abajo a la derecha. Otra forma de extraerla es haciendo el mismo corte que vemos acá
en la imagen de arriba, y luego un corte que corte la cabeza en dos, pero en la mitad, desde arriba hacia abajo, y también podemos extraer la hipófisis de esa forma. Luego lo que hacemos es, a estas hipófisis las podemos mantener con acetona. Las tenemos con acetona que saca el exceso de lípidos y demás, y una vez que la dejamos de 24 a 48 horas en acetona, luego la podemos guardar, la podemos mantener siempre en acetona, o luego las podemos sacar de la acetona y las guardamos en un recipiente seco y hermético, hasta el día que lo vamos a usar. Con respecto a los huevos, o los tipos de huevos que vamos a ver de manera general, podemos usar huevos adherentes. Estos huevos adherentes se van a pegar a sustratos, ¿sí? Y es el caso, por ejemplo, de los huevos de las carpas, que se pegan a plantas, a rocas, a cualquier sustrato que esté sumergido. Después tenemos lo que son flotantes, que es el que corresponde a las especies reofílicas o las migradoras, ¿sí? Que ellos desovan, y después luego los huevos, fecundados o no, se mueven con la columna de agua siempre a favor de la corriente. Y los demersos, que son los que van según digamos, a la profundidad, por lo general ocurre en algunas especies de bagre, donde una vez que el huevo es depositado por la hembra y fecundado, se hunden y quedan en la superficie del fondo. Bueno, acá en estas imágenes lo que tenemos es algunos manejos que se hacen en los reproductores. Acá vemos una hembra que está ya a punto de desovar, está en una pecera con aireación. Lo que hay que hacer es, cuando nosotros ya sabemos que calculamos desde la última dosis de desencadenante, más o menos 12 horas, en realidad lo que se calcula son las horas grados. Entonces nosotros tenemos que saber qué temperatura tiene el agua en la que está la hembra. Y por ejemplo, el pacú desova a partir de las 270 a las 300 horas grados. O sea que si tenemos agua a 27 grados, dentro de 10 horas posteriores a la última dosis, se tendría que dar las 270 horas grados, y desde ese momento ya es posible que la hembra desove. Entonces hay que calcular las horas grados para hacer un control más minucioso y ver cuándo la hembra empieza a largar algunos óvulos. Ahí hay que tener mucho cuidado, hay que agarrar a la hembra con trapos húmedos, taparle los ojos para que no se asuste, y por supuesto al agarrarla taparle el oviducto para que nosotros la agarremos, no haga fuerza y libere los óvulos, que para ese entonces ya van a estar sueltos en la cavidad ovárica, pues ya van a estar todos ovulados. Una vez que agarramos la hembra, la secamos, ¿sí? Sacamos todas sus aletas, sacamos toda la parte del oviducto, y ahí ponemos un bowl, un recipiente que puede ser plástico o de vidrio, debajo, y empezamos a hacer masajes suaves en el abdomen para que la hembra empiece a liberar los óvulos. Entonces van a ver que los óvulos, una vez que están todos sueltos en el ovario, caen como una masa líquida, y los vamos a ir recogiendo en los bowls para luego hacer lo mismo con el macho. Acá en la imagen de la derecha ven un bagre, fíjense pequeñito el bagrecito, y como hicimos también hicimos el stripping, digamos, para sacar los óvulos de esta hembrita de bagre. Acá vemos otras imágenes bueno, vamos a cortar acá la grabación y seguimos en 5 minutos porque ya falta poquito, y vamos a volver a